Bendiciones, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra lectura bíblica. El día de hoy, el libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a continuar viendo la vida del profeta Samuel, pues estamos justamente en un momento en el que el profeta Samuel es todavía un muchacho, es todavía un niño. Recordemos que en ese tiempo, en el tabernáculo, servía como sumo sacerdote Elí, y sus dos hijos, Ofni y Finees, eran los sacerdotes, pero estos dos varones, los hijos de Eli, eran personas impías, dice la palabra. Eran personas que no conocían a Dios, que hacían las cosas que al Señor le desagradaban. Se robaban de las ofrendas, de los sacrificios. Ellos extraían de los sacrificios para beneficios personales, y aparte también andaban en fornicación con las mujeres israelitas del lugar. Pues bien, estos dos hombres, Ofni y Finees, siendo hijos del sumo sacerdote Elí, no eran exhortados como debía ser. Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, prefería dejar a sus hijos tranquilos ahí, que sigan haciendo las cosas que desagradan al Señor. No se preocupó por sacarlos del sacerdocio, sino que los conservó ahí, y de esa manera menospreciaba Elí las cosas del Señor. El anterior capítulo precisamente nos enseñaba eso, que nosotros debemos tener temor del Señor, honrar al Señor por sobre todo. No se puede permitir, por más que sea una persona amada, no se puede permitir que se profane las cosas santas, que se muestre mal testimonio, que se haga blasfemar el nombre del Señor. Pues muy bien, empezamos entonces el capítulo 3, nos vamos al versículo 1 y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Bueno, aquí estamos viendo en el primer versículo que nos declara que en ese tiempo no había palabra de Jehová, no había palabra de Dios. Dios no se manifestaba a su pueblo, porque en ese tiempo su pueblo andaba en desobediencia. Pues ya vemos ahí el sumo sacerdote llamado Elí, que no era una persona temerosa de Dios precisamente, no honraba al Señor como debía ser, y pues el Señor tampoco se manifestaba, tampoco hablaba. Pues en aquellos días, dice, no había visión y escaseaba la palabra de Dios. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Bueno, estamos viendo que aquí el muchacho Samuel dormía en el tabernáculo del Señor, cerca al arca del pacto, al arca de Dios, ¿sí? Recordemos, en el lugar santísimo, pues estaba ahí el arca, donde estaban las piedras de los mandamientos del Señor. Estaba también la vara que reverdeció, la vara de Aarón. También había una muestra del maná que el Señor hacía descender del cielo para alimentar a su pueblo. Y en el lugar santísimo es donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero en ese tiempo la presencia de Dios no se manifestaba con frecuencia. Pero en ese momento, cuando Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo, pues pienso yo que estaba justamente cerca al velo que separa el lugar santísimo del lugar santo, y dice que escuchó una voz que lo llamaba: Samuel. Y Samuel
pensó que era Elí, el sumo sacerdote. Entonces fue corriendo donde Elí. Me llamaste, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le responde, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Por supuesto, la primera vez que el muchacho se acerca donde Elí le dice, me llamaste, ¿para qué me has llamado? Bueno, en ese momento Elí probablemente haya pensado, bueno, se soñó, escuchó algo que, bueno, le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así, hasta que en la tercera vez recién Elí entiende que Samuel estaba escuchando la voz de Dios. Y en ese caso, en esa situación, estamos viendo que Samuel estaba escuchando una voz audible. Una voz audible le decía Samuel. Entonces, cuando Elí entendió que era el Señor que llamaba al joven Samuel, le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Aquí algo que me llama la atención es que en el verso 10 dice, vino Jehová y se paró. Probablemente estamos viendo que puede ser una escena algo similar a cuando el ángel del Señor o Jehová se aparecía a los siervos de Dios, como se le apareció, por ejemplo, a Abraham, como se le apareció a Gedeón, como se le apareció a Jacob, y era un hombre, era una persona, y la palabra muchas veces dice que era el Señor. Probablemente se presentó de esa forma a Samuel. Y Samuel, bueno, recuerda lo que le dijo Elí y le responde, habla Señor, porque tu siervo oye. Fue la primera vez que Dios estaba hablando con Samuel. Y dice el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Bueno, esto que estaba escuchando Samuel vendría a ser la primera profecía del profeta Samuel. La primera profecía vendría a ser que Dios le dice que iba a hacer algo terrible, algo de tal manera que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y ese día, cuando yo haga eso, dice el Señor, haré que se cumpla contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Bueno, aquí estamos viendo que el Señor le está dando una palabra muy fuerte, muy dura al profeta Samuel para con Elí, el sumo sacerdote. Y dice, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado.
Hermanos, lo que el Señor quiere en su pueblo es santidad. Y en este caso, Elí tenía la responsabilidad de conservar la santidad en el templo del Señor. Pero él no se preocupó. Elí tomaba las cosas con liviandad. No era diligente, no tomaba las cosas del Señor en serio. De tal manera que Elí sabía que sus hijos andaban pecando, andaban haciendo lo que el Señor aborrece, y Elí, solamente les decía: hijos, no hagan eso. No hagan eso, que al Señor no le agrada, pero sus hijos seguían ahí en el templo del Señor. Que esto también sirva para todos aquellos que son padres, papás y mamás, que puedan guiar a sus hijos en la santidad, y mucho más cuando los hijos están en algún ministerio. Y también hablando a los pastores, si oyen que los jóvenes o cualquier otra persona está en pecado y sin embargo está en el liderazgo, está en algún ministerio, no sean como Elí. Es necesario que haya santidad en el pueblo del Señor, porque los que están en algún ministerio, están en liderazgo, tienen la responsabilidad de transmitir el celo por las cosas del Señor. Porque estamos viendo que al Señor le desagradó terriblemente la actitud de Elí, ¿sí? Y dice: yo juzgaré la casa de Elí para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Una palabra terrible para Elí y la familia de Elí. En otras palabras, está diciendo el Señor: se les acabó el tiempo, ya no hay más remedio, no serán expiados los pecados de ellos, porque blasfemaron contra el Señor, no se arrepintieron. Porque cuando el Señor le hizo conocer a Elí el disgusto que él tenía, Elí no hizo lo que debería hacer. Hemos visto a lo largo de las Escrituras que el Señor da oportunidad al arrepentimiento, da la oportunidad para rectificar el camino, pero llega un momento en el que el Señor dice: basta, hasta aquí, no hay más oportunidad, ya no hay más gracia. Y ahí fue que prácticamente el Señor dictó la sentencia, ¿sí?, contra la familia de Elí. Y dice el verso 15: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué le parece? Por supuesto, Samuel conocía lo que le iba a suceder a Elí y él tenía temor de hablar a Elí todo lo que Dios le había dicho. Y el verso 16 nos dice: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Ahí Elí mismo, el mismo sumo sacerdote Elí, ese varón negligente, le estaba diciendo: me tienes que decir lo que Dios te ha declarado, sí o sí. Y el profeta Samuel, pues fue una prueba para el profeta. ¿Cuál es una de las características de los profetas? Los profetas tienen que hablar la palabra de Dios, le agrade a quien le agrade o le desagrade a quien le desagrade, así sea odiado por todos. Los profetas tienen que hablar las palabras de reprensión, de exhortación, sin
tener temor del hombre. Y pues fue una prueba para Samuel, y como dice el verso 18, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Lo dijo todo. Samuel prefirió decir la palabra de Dios y estaba ya cumpliendo esa función de profeta. Entonces Elí le dijo: Jehová es, que haga él lo que bien le pareciere. ¿Qué le parece la respuesta de Elí? A mí personalmente me da la impresión que para Elí, bueno, lo que Dios le dijo era algo liviano, ¿no? De pronto si lo hubiera tomado en serio, se hubiera arrepentido. Señor, que no suceda esto, perdónanos, Señor. Tal vez se hubiera humillado, no. Pero Elí dijo, bueno, si el Señor lo dijo, que haga lo que bien le pareciere al Señor. Parecería que no le preocupó mucho. Bueno, estamos como que viendo algunos rasgos de Elí, ¿no? En estos versículos. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, la palabra es para tomarla en serio. Es la voz de Dios. No es para tomarla livianamente. Ah, sí, el Señor dijo eso. Sí, ya sé, ya lo he leído varias veces, sí. Sí, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, eso dice la Biblia, sí, pero, sí, todos ya lo saben. Y uno sigue caminando en pecado. Que el Señor Jesús nos ordenó determinadas cosas, que el Señor Jesús trazó el camino angosto para que caminemos. Sí, pero pensamos que ya somos salvos, siempre salvos, y no guardamos la santidad y no andamos los pasos que dio Cristo. ¿Y en qué queda? Nos estaríamos comportando como Elí, tomando con liviandad la palabra. Por supuesto, el Señor cumplió toda la sentencia que Él habló, y ya vamos a ver más adelante la reacción de Elí al ver con sus propios ojos cumplirse esa sentencia del Señor. Pues bien, el verso 19 nos dice: Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que el Señor cumplió cada una de las palabras que dijo el profeta Samuel. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Fue entonces que empezó a manifestarse la presencia del Señor nuevamente en el tabernáculo de reunión, el cual estaba en Silo. ¿Sí? Pues bien, el profeta Samuel estaba empezando a manifestar fidelidad al Señor, y lo acabamos de ver cuando, siendo un muchacho, Samuel le dio ese mensaje de sentencia al sumo sacerdote Elí. Imagine la escena, un muchacho, un pequeño, ¿no? Un jovencito, hablando con una persona mayor. Y tenemos aquí en el fondo una escena probablemente parecida de lo que sucedía en ese momento. Ese muchachito diciéndole: Elí, el Señor dice que va a cumplir su sentencia contra tu familia, ¿no? Y recordemos cuál era la sentencia. Eso lo habíamos leído en el capítulo 2, en los últimos versículos. ¿Qué le parece si lo leemos por un momento? Dice Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer una porción de esa sentencia que estaba ya escrita en contra de Elí. ¿Sí? Y el Señor decía: aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada,
mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un solo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esa era la sentencia de Dios contra el sumo sacerdote Elí. Y esa era la palabra que Samuel le estaba diciendo a Elí. Fuerte. Pero como le digo, la característica de un profeta no es adivinarle el futuro. La característica de un profeta es exhortar al arrepentimiento, ¿sí?, exponiendo las consecuencias en el caso de que no haya arrepentimiento. Eso es lo que hace un profeta. Exhortar al pueblo a caminar conforme a la palabra de Dios en obediencia. Y por supuesto, hablando claramente respecto a lo terrible que puede ser no obedecer al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo el profeta Samuel. Y pues, hasta ahí hemos concluido el capítulo 3 de Primera de Samuel. Como siempre, espero que haya sido de bendición, que siempre estas lecturas bíblicas nos ayuden a meditar para acercarnos cada vez más al Señor. Pues bien, me despido mandándole un fuerte abrazo, muchas bendiciones a todos los que están pues siguiendo la lectura bíblica. Bendiciones a nuestros amigos y hermanos que nos están poniendo comentarios, como nuestro hermano Carlos González, Sharon Miranda y todos aquellos que también le ponen like, ¿sí? Que el Señor los bendiga también. Nos ayuda bastante también que comparta estas lecturas bíblicas, ¿sí? Porque es una forma también de transmitir la palabra de Dios. Es una forma de cumplir la gran comisión. Bien, me despido entonces esperando encontrarlo en el próximo capítulo. Bendiciones.